Un gusto saludarlos, doctores. Nosotros somos el grupo de laboratorio 6 del grupo teórico 3. Vamos a desarrollar la discusión sobre respuesta del organismo a la insulina. La clasificación de las hormonas puede ser la siguiente. Existen hormonas que se unen a receptores intracelulares, como por ejemplo las hormonas lipofílicas. Estas se incluyen los esteroides, dioxinas, retinoides, que cruzan la membrana plasmática y se unen a receptores específicos dentro de la célula. Las mismas penetran la célula y se unen a receptores del citosol intracelulares. El complejo hormona-receptor ejerce luego su efecto sobre la transcripción de genes específicos en el núcleo. Y en el ejemplo de algunas de ellas tenemos los andrógenos, los glucocorticoides, las progestinas y las hormonas tiroideas T3 y T4. También se clasifican en hormonas que se unen a receptores de superficie celular. Estas son, por ejemplo, las hormonas hidrofílicas, que involucran a hormonas derivadas de aminoácidos, peptídicas o proteohormonas. Estas se unen a receptores específicos, pero en el exterior de la membrana celular. Esto dispara la síntesis de los llamados segundos mensajeros dentro de la célula. Estos segundos mensajeros son los que llevan a cabo la respuesta celular a la acción hormonal. En cualquiera de los casos, ya sea en las hormonas que se unen a receptores intracelulares o los que se unen a receptores de superficie celular, en cualquiera de los casos, el receptor desencadena una serie de reacciones en cascada que produce el efecto específico de cada hormona en su célula blanco. La clasificación de las hormonas que se unen a receptores de superficie celular están las de el segundo mensajero es CAMP y tenemos como ejemplo la hormona adenocorticotrópica, la gonadotropina coriónica humana, la hormona estimulante del folículo o FSH, el glucagón, la hormona luteinizante, la hormona paratiroidea y la hormona estimulante de la tiroides. También tenemos en las que el segundo mensajero es CGMP. En estas encontramos el factor natriurético auricular y el óxido nítrico. Y tenemos también en las que el segundo mensajero es calcio o fosfatidinotisoles, o pueden ser ambos. En estas encontramos la acetilcolina, la vasopresina, la oxitocina, la hormona liberadora de tirotropina y también la angiotensina 2. Y por último tenemos en las que el segundo mensajero es una cascada de sinasa o fosfatasa. En esta tenemos, por ejemplo, la adiponectina, el factor de crecimiento de fibroblastos, la hormona de crecimiento, una muy importante como la insulina, y el factor de crecimiento de nervios. Los tejidos de regulación hormonal y tejidos blancos. Existen dos tipos de tejidos que vamos a ver en esta ocasión, que es el tejido de síntesis hormonal y el tejido blanco. El tejido de síntesis hormonal son todos aquellos tejidos que liberan un tipo de sustancia llamado hormona. Este tejido lo poseen órganos endocrinos que también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo.
mientras que las glándulas exócrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. En los tejidos blancos son cualquier célula en la que una hormona reconoce su receptor. En otras palabras, es una célula blanco la que posee receptores específicos donde las hormonas puedan unirse para ejercer su efecto. Cuando una hormona se encuentra circulando en el torrente sanguíneo, encuentra varias células en su recorrido. Sin embargo, solo las células blanco pueden, por decirlo así, escuchar el mensaje e interpretarlo, gracias a que poseen receptores específicos de células blanco para responder el mensaje. A mí me corresponde hablar acerca de la liberación hormonal o de los mecanismos que regulan la liberación hormonal. Y vamos a comenzar hablando acerca de la regulación por retroalimentación negativa. Esta evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales y lo vamos a explicar por medio de un ejemplo. Las células del órgano 1 van a liberar a la hormona 1 y esta va a ejercer su función a nivel de las células del órgano 2 para la posterior liberación de la hormona 2. Esta hormona 2 va a reducir o a disminuir la producción y la liberación de más hormona 1. Un ejemplo de esto es la adenohipófisis, que secreta hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona actúa en la glándula de la tiroides para la producción de hormonas tiroideas. Cuando la concentración de hormonas tiroideas es adecuada, entonces estas disminuyen la producción y la liberación de más hormona estimulante de la tiroides. La regulación por retroalimentación positiva es lo contrario. Puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales y también lo vamos a explicar por medio de un ejemplo. Las células del órgano 1 van a liberar a la hormona 1, esta va a ejercer su función a nivel de las células del órgano 2, va a liberar a la hormona 2 y esta hormona 2 va a aumentar la producción y la liberación de la hormona 1. Un ejemplo de esto es antes de la ovulación. Los estrógenos que son liberados por el ovario van a ejercer su función a las células de la adenohipófisis para la producción de hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante mantiene en aumento la producción y la liberación de estrógenos. Y así es como se produce lo que se conoce como un ciclo o un círculo vicioso. El control de la liberación hormonal por el producto. Quiere decir que el sustrato que es controlado por la hormona también puede regular la producción y la liberación de la misma hormona. Un ejemplo es cuando la concentración de la glucosa en sangre es elevada, se envían señales a las células beta del páncreas que luego de diferentes procesos y mecanismos se libera insulina y esta hormona va a ser la encargada de regular la concentración elevada de la glucosa en la sangre. Continuando, les explicaré sobre lo que es la anatomía del páncreas, sus células y la secreción hormonal de cada una de ellas. Para empezar, tenemos que saber que el páncreas es un órgano que es parte del aparato digestivo y este va a estar ubicado en lo que es en la cavidad abdominal, justo detrás del estómago. Este va a actuar tanto como una glándula endocrina como exócrina. El páncreas, además de poseer lo que son funciones digestivas, va a secretar dos tipos de hormonas, lo que es la insulina y lo que es el glucagón. Estos van a ser lo que es esenciales para lo que es el metabolismo de los lípidos, de las proteínas y de la glucosa. Aunque también el páncreas va a tener lo que es la función de secretar otro tipo de hormonas, entre las cuales de ellas tenemos lo que es la amilina, lo que es la somatostatina y lo que es el polipéptido pancreático.
vamos a ver que el páncreas además tiene lo que son dos tipos de tejidos, lo que son los ácidos y lo que son los islotes de Langerhans. Los ácidos son los que van a secretar lo que son los jugos digestivos hacia el duodeno y los islotes de Langerhans son los que van a secretar lo que es la insulina y lo que es el glucagón y lo van a llevar lo que es hacia el torrente sanguíneo. Tanto como los islotes de Langerhans, estos van a tener lo que son células, entre las cuales tenemos lo que es las células alfa, la beta, la delta, las F o PP, y tenemos lo que son las células epsilon. Las células alfa, esas se componen lo que es en un 25% y van a tener la función de secretar lo que es el glucagón. Vamos a tener lo que son las células beta, que se van a secretar lo que es la insulina y esta se compone lo que es en un 60%, al igual también van a secretar lo que es la amilina, que va a ser paralela a la insulina. Tenemos lo que son las células delta, estas se van a componer lo que es en un 10% y van a tener la función de secretar lo que es la somatostatina. Y tenemos lo que son las células F o PP, que estos son los polipéptidos pancreáticos, y tenemos lo que son también las células de epsilon, que esas van a tener la función de secretar lo que es la grelina. Continuamos con el ítem 5, que es el papel de la insulina y sus hormonas contrarreguladoras en el alimento ayuno. La insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos y la reduce el uso de los lípidos. A la inversa, la falta de insulina favorece la utilización de los lípidos y la exclusión de la glucosa, salvo por el tejido encefálico. Como vemos en la siguiente imagen, tenemos a la glucosa y a la insulina. Si la glucemia desciende, se suprime la secreción de insulina y los tejidos utilizarán las grasas con fines energéticos, con excepción del encéfalo. Si la glucemia asciende, se estimulará la secreción de insulina y se utilizarán los hidratos de carbono en lugar de los lípidos. De ahí tenemos el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Pero no solo ocurre en este descenso de la insulemia como mecanismo adaptativo, ya que desde los primeros experimentos se sabe que además de la ideación de la insulina, tras una pequeña disminución adicional de la glucemia, al alcanzar una concentración de 67 miligramos por decilitro. Como vemos en la imagen, tenemos las hormonas contrarreguladoras de la glucosa, el efecto hígado. Se produce un incremento de hormonas contrarreguladoras como glucagón, noradrenalina y cortisol, que contribuye a reducir el consumo de glucosa y a estimular la lipólisis, la glucogénesis y la citogénesis. Asimismo, se objetiva una suposición del sistema nervioso simpático y de la función reproductora, mientras que por otra parte se estimula el eje suprarrenal y se producen cambios en el comportamiento alimentario. Objetivo número 6. Determinar si entre adrenalina e insulina existe antagonismo fisiológico. La respuesta es sí, sí existe un antagonismo fisiológico. Para comprobarlo vamos a hablar acerca de la función de la insulina y la adrenalina en el cambio entre metabolismo de los hidratos de carbono y lípidos. Para iniciar me gustaría definir glucemia como la concentración sanguínea de glucosa. Ahora, si la glucemia desciende, se suprime la secreción de insulina. Y tenemos el factor de la adrenalina, que en este caso fomenta el uso de las grasas con fines energéticos en los tejidos, con excepción del encéfalo. Este proceso se da en momentos de estrés o de ansiedad. Ahora, si la glucemia asciende, se estimula la secreción de insulina y también se fomenta el uso de hidratos de carbono en vez de líquidos. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde se explica que la insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono y reduce el uso de lípidos. Caso contrario con la adrenalina, que ésta estimula en particular la utilización de los lípidos, al aumentar la concentración plasmática de los ácidos grasos. Ahora, hay que recordar que cuando existe un exceso de glucosas en el sanguíneo,
La insulina tiene la gran capacidad de controlar si se utilizará glucógeno o grasa en uno u otro momento con fines energéticos. Aquí cabe recalcar que el exceso de glucosa sanguíneo se depositará de 3 formas diferentes, como glucógeno hepático, como grasa hepática y como glucógeno muscular. Ahora, con la adrenalina, tenemos que esta ejerce un efecto glucogenolítico sobre el hígado. Esto significa que minutos después de este efecto, el hígado libera glucosa al torrente sanguíneo. Y otra característica de la adrenalina es que posee un efecto lipolítico sobre las células adiposas. En este caso, activa la lipasa sensible a la insulina en los tejidos adiposos y promueve el aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos. El punto número 7 dice, explica la estructura de la insulina. La insulina tiene una estructura heterodimérica AB con 51 aminoácidos. Su cadena A está compuesta por 21 aminoácidos y su cadena B está compuesta por 30 aminoácidos. Entre estas dos cadenas van a encontrarse dos puentes disulfuro. Esos dos puentes disulfuro se dan intracadena. Y aparte de estos puentes disulfuro se va a encontrar otro que será intracadena, específicamente en la cadena A. Hay que tener en cuenta que para que esta estructura sea así, tuvieron que existir dos precursores inactivos de la hormona, la preproinsulina y la proinsulina. Entonces, en un inicio, los ribosomos acoplados al retículo endoplasmático tradujeron el ARN de la insulina y formaron la preproinsulina, que es esta de aquí. Va a estar compuesta por la cadena A, por el péptido C o péptido de conexión, por la cadena B y por esta sección que será la secuencia señal, o también llamado secuencia líder o secuencia pre o péptido señal. Entonces, esta secuencia de 23 aminoácidos hidrofóbica dirigirá a esta molécula hacia la cisterna del retículo endoplasmático y después esta sección será eliminada. Al ser eliminada, entonces se formará la proinsulina. La proinsulina, aún teniendo el péptido C formado, que es este de aquí, unido a las dos secciones de las cadenas, ahí en el retículo endoplasmático se formarán los puentes difusora y antes mencionados para que esta forma de insulina sea plegada. La proinsulina es empaquetada en los gránulos secretores del aparato de Golgi, como se ve aquí. Ahí en estos gránulos lo que ocurrirá es que habrán divisiones peptídicas específicas. Entonces las proteasas generarán la división del péptido C con la insulina y ahí es que ya estará la insulina madura. Pero hay que mencionar que aproximadamente del 5 al 10% del producto final secretado persistirá en forma de proinsulina. Y como dato extra podemos mencionar que el péptido C, dado que tiene un tiempo de vida mayor en el plasma que la insulina, entonces este es un buen indicador de la producción y la secreción de insulina. En el punto número 8 dice, sintetiza las características principales de la secreción de la insulina. Hay que tener presente que hay múltiples factores que hacen cambios en la secreción de insulina. Dentro de los más destacables o los más importantes podemos mencionar la glucosa, ya que, por ejemplo, altos niveles de glucosa en sangre van a generar un aumento de secreción de insulina. Y así como este es un potenciador, hay otros potenciadores dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el aumento de ácidos grasos libres en sangre, el aumento de aminoácidos en sangre, hormonas gastrointestinales como la gastrina, otro tipo de hormonas como el cortisol, el glucagón, también fármacos, especialmente los sulfonilureas, la obesidad, entre otros. Y así como se encuentran los potenciadores, también vamos a encontrar los inhibidores. Entre los inhibidores están los bajos niveles de glucosa en sangre, el ayuno, también hormonas como la somatostatina, la adrenalina, así como se ve aquí en este ejemplo.
bueno, en general la actividad alfa-adrenérgica, entre otros. Aquí vamos a tomar en cuenta, aquí vamos a poner de ejemplo la glucosa. En la membrana de la célula beta se van a encontrar el GLUT2, el transportador GLUT2. Este va a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. Ya estando dentro de la célula, va a ocurrir la glucólisis. Vamos a hacer especial énfasis en la fosforilación de la glucosa 6-fosfato, por la glucosinasa, ya que el mecanismo de la glucosinasa es uno de los más importantes para el ajuste de la secreción de insulina con respecto a la glucemia. Bueno, después de que ocurre la oxidación y que se genera ATP, este ATP también es muy importante como regulador en la secreción de insulina. El aumento de ATP intracelular va a generar que se cierren los canales de potasio de la membrana. Al cerrarse va a ocurrir una despolarización. Al ocurrir la despolarización se van a abrir los canales de calcio de la membrana también. Y cuando este calcio intracelular aumenta, es que se genera la exocitosis de los gránulos secretores y por fin es que puede salir la insulina al torrente sanguíneo. Mi nombre es Emma Cermeño y les voy a hablar sobre los receptores de la insulina y de la adrenalina. Los receptores de la insulina es una combinación de 4 subunidades enlazadas a través de un puente disulfuro. Acá podemos observar esas rayitas negras sería el puente disulfuro en esta imagen de referencia. Y se encuentra clasificado en subunidades alfa, subunidades beta. La subunidad alfa está totalmente fuera de la membrana celular y las subunidades beta están en el interior de la célula. Este es un receptor transmembrana que es activado por la hormona insulina perteneciente a la familia del factor de crecimiento. Además de esto podemos hablar que, digamos, hagamos la imaginación que esta es una célula y acá en el exterior se encuentran las subunidades alfa, acá sería la membrana celular y acá sería las subunidades beta. Estos ambos tipos son sintetizados de un prorreceptor único que es codificado por un gen localizado en el cromosoma 19. Además podemos hablar que el receptor de la insulina transfiere grupo fosfato desde el ATP hasta ciertas proteínas especializadas dentro de la célula. Acá podemos observar, digamos, que acá viene la insulina, este tiene un receptor y acá para poder pasar dentro de la célula. Esta es activada y se produce al momento que la insulina, digamos que tiene una activación al momento que la insulina se adhiere con el receptor. Ahora, los receptores de la adrenalina están constituidos por alfa-beta y sus subgrupos, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Estos podemos hablar que estos tienen una proteína G, que estos son receptores del sistema nervioso central y prácticamente en todos los tejidos periféricos. Actúan como receptor en la unidad alfa, beta y causan una vasoconstricción y una vasodilatación. Gracias. Como punto número 10 tenemos, explica el mecanismo de acción de la insulina en el humano. La insulina se une a receptores específicos de alta afinidad de la membrana celular de la mayoría de los tejidos, entre ellos el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Se van a dar los 5 pasos del mecanismo de acción de la insulina. En el primero tenemos que la insulina se une a su receptor en la membrana celular. El receptor de la insulina es sintetizado como un polipéptido unido que es glucosilado y encendido en las unidades alfa y beta. Estas subunidades van a tener unas ciertas funciones. En la subunidad B, esta va a atravesar toda la membrana plasmática y la subunidad alfa extracelular contiene lo que es el sitio de unión de la insulina. En la subunidad beta vamos a tener un dominio citosólico y es una tirosina sinasa que es activada por la insulina. En el paso número 3, en el paso número 2, perdón, el receptor activado promueve el reclutamiento de transportadores de glucosa desde el depósito intracelular hasta la membrana celular. En este caso, la unión de la insulina a las subunidades alfa del receptor de la insulina va a tener cambios conformacionales que se van a dar, que son traducidos en las subunidades beta. En este caso se va a dar lo que es la autofosforilación. Esta autofosforilación
va a dar una cascada de respuestas de señalización de las células. Entre ellas es la fosforilación de una proteína llamada sustrato receptor de la insulina. Estas van a ser 4 proteínas que vamos a poder ver, pero se van a distinguir por medio de las distribuciones hísticas y van a estar iguales de acuerdo a sus estructuras, ya que son similares. Estas proteínas se van a unir a moléculas señalizadoras a través de dominios específicos, activando diferentes vías. Dentro de estas vías están la extensión genética, el metabolismo celular y el crecimiento. Luego tenemos el paso 3. Los transportadores de glucosa aumentan a la captación de glucosa mediada por la insulina en la célula. El transporte de la glucosa se va a dar en algunos tejidos, como los músculos esqueléticos y los adipocitos, que se aumentan en presencia de la insulina. Este aumento no se va a poder dar en aquellos tejidos que van a tener sistemas insensibles, como por ejemplo los hepatocitos, los eritrocitos, las células del sistema nervioso, la mucosa intestinal. En el cuarto punto, cuando los niveles de insulina disminuyen, los transportadores de glucosa se desplazan desde la membrana celular hasta el depósito de almacenamiento intracelular donde pueden ser reciclados. En este caso, la unión de la insulina va seguida de la internalización del complejo hormona-receptor. Una vez en el interior de la célula, la insulina se va a degradar a través de los lisosomas. En el caso de los receptores, pueden ser degradados simple y cuando haya un aumento, valga la redundancia, más de insulina, que se va a conocer como tipo de regulación de definición. Pero de lo contrario, los receptores son reciclados a la superficie de la célula. Y en el paso 5, las vesículas se funden para formar un orgánulo denominado endosoma. En este paso 5 se van a dar lo que son ya las acciones específicas que hace la insulina en el ser humano. Dentro de ellas, y que es la más rápida ya que ocurre en segundos, es el transporte de glucosa al interior de los adipocitos y las células del músculo esquelético. También se van a producir cambios en actividad enzimática inducidos por la insulina en muchos tipos de células de minutos a horas. Y por último, mencionando, para terminar, otra acción es el aumento de la cantidad de muchas enzimas, como por ejemplo la glucosinasa, piruvatosinasa hepática, acetilcoenzima A, carboxinasa, entre otras enzimas. Y esos son los 5 pasos que va a dar el mecanismo de acción de la insulina. Mi nombre es Mariela Martínez y yo voy a explicar el literal 11 que dice mecanismo de acción de la adrenalina en el humano. Tenemos que saber que las acciones de la adrenalina varían según el tipo de tejido y la expresión de los distintos receptores adrenérgicos presentes en cada tejido. Por ejemplo, la epinefrina causa la relajación del músculo liso en las vías respiratorias, pero causa contracciones en el músculo liso de las arteriolas. Vamos a hablar del mecanismo de acción de la adrenalina en el tema en el que se está desarrollando la discusión. Tenemos la unión con los receptores adrenérgicos alfa. Como podemos ver en la imagen, al unirse con la adrenalina, liberan calcio y AMP cíclico, lo cual inhibe la secreción de la insulina en el páncreas, estimula glucogenólisis en el hígado y en el músculo, y además también estimula la glucólisis en el músculo. Luego tenemos la unión con los receptores adrenérgicos beta. Como podemos observar también en la imagen, este libera AMP cíclico, lo cual provoca la secreción de glucagón en el páncreas, acrecienta la secreción de la hormona adrenocorticotropa en la glándula pituitaria e incrementa la lipólisis en el tejido adiposo. Juntos, estos efectos llevan a un incremento de la glucemia y de la concentración de ácidos grasos en la sangre, proporcionando sustratos para la producción de energía dentro de la célula de todo el cuerpo. Y para finalizar, tenemos que la adrenalina es el activador más potente de los receptores alfa. Esta es de 2 a 10 veces más activa que la noradrenalina y más de 100 veces más potente que el isoproterenol. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de la hemoglobina glicosilada y su importancia en el paciente diabético.
Vamos a empezar con una pequeña definición de lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el valor de la fracción de hemoglobina que tiene glucosa adherida. Cuando nosotros digerimos los alimentos, la glucosa, el nivel de glucosa que está libre circulando en el torrente sanguíneo, este se eleva por estar circulando libremente. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa viene y esta tiene contacto con lo que son los glóbulos rojos. Y al tener contacto con estos, pueden adherirse de una manera permanente a estos. Hay una prueba, que esta prueba se llama prueba de hemoglobina glicosilada. ¿En qué es? Es un examen de sangre para diabetes tipo 2 y prediabetes. ¿En qué va a consistir esta prueba? Esta prueba mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Los médicos pueden utilizar esta prueba sola o en combinación con otras pruebas de diabetes para sacar diagnósticos. Esta prueba también puede ser utilizada para el correcto manejo de diabetes. Hay que tener en cuenta algo, hay que tener algo muy en claro de que esta prueba no se puede comparar con lo que es el control de azúcar en sangre que utilizan los pacientes con diabetes todos los días. Vamos a ver lo que son las diferencias fisiopatológicas de lo que es la diabetes tipo 1 y la 2. Tenemos que la 1, esta se va a caracterizar porque aquí va a haber una destrucción autoinmunitaria de células beta del páncreas por insulinitis mediada por anticuerpos frente a las células beta de los islotes y insulinopenia completa, a lo que se refiere que esta va a tener una necesidad obligatoria de insulina exógena. En la diabetes tipo 2 vamos a tener de que aquí los adipocitos, hepatocitos y las células musculares, estas no responden de manera correcta a la insulina. A esto se denomina resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como resultado, el azúcar de la sangre no entra a las células. Entonces, no se van a poder almacenar como fuente de energía. Y cuando el azúcar no puede entrar en las células, estas se van a acumular y van a causar un nivel alto de en la sangre. A esto se le llama hiperglucemia. Aquí podemos observar un cuadro. En este cuadro podemos ver diferencias también de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Tenemos de que en la 1 el cuerpo no responde nada de insulina, en la 2 hay producción de insulina insuficiente. Tenemos de que en la 1 el diagnóstico está diagnosticado en su totalidad, en la 2 muchas personas no saben que la padecen. En la 1 tenemos que es provocada por un ataque del propio sistema inmunitario. En la 2, muy relacionada con la obesidad, sedentarismo y genética. En la 1 no hay cura, en la 2 tampoco no hay cura, pero en algunos casos con el tratamiento adecuado puede remitir. Y en personas obesas mediante cirugías bariátricas. Y tenemos de que en la 1 no se puede prevenir y en la 2 en ocasiones se puede prevenir y tratar su aparición con una dieta sana y la práctica de ejercicio adecuado. Muchas gracias.